Bien, seguimos en nuestro estudio de campo magnético y en esta ocasión vamos a ver el campo magnético sobre o cerca de un conductor donde pasa una corriente I en una espira o en un alambre formando una espira, y en un solenoide o en un alambre con varias vueltas o con varias espiras. Primeramente, el campo magnético cerca de un conductor se forma por el paso de una corriente. El campo magnético producido por esa corriente pasando por un conductor va a tener o va a estar dado por esta fórmula, que sería B, que es el campo magnético, ¿verdad? Igual a mu sub 0 multiplicado por I entre 2pi por D. Ahora, ¿qué es cada una de las variables que aparecen ahí? Bueno, mu sub 0, B ya sabemos que es el campo magnético, ¿verdad? Y va a estar dado en unidades que son llamadas Tesla. Mu sub 0 se conoce como la permeabilidad magnética del espacio libre y tiene un valor constante que es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Y D simplemente, bueno, I es la corriente en amperios y D es la distancia que hay desde el centro hasta donde se quiere calcular el campo magnético. O sea, la distancia medida desde el centro del conductor hasta donde queremos calcular el campo magnético. Y bueno, en el caso como el campo magnético es un vector, con la fórmula anterior lo que calculábamos era la magnitud, y la dirección del campo magnético se puede obtener mediante el uso de la mano derecha. Entonces el pulgar identifica dónde va el sentido de la corriente y los demás dedos indican el sentido del campo magnético. O sea que en este caso, que la corriente va hacia arriba, el campo magnético va en el sentido que aparece ahí, llamémosle sentido antihorario, viéndolo desde la parte de arriba, ¿verdad?, del conductor. Utilizando brújulas también se puede conocer el sentido del campo magnético. Bueno, para aplicar la fórmula, veamos este ejemplo. Dice: determina el campo magnético B en el aire a una distancia de 5 centímetros de un alambre largo y recto por el que circula una corriente de 8 amperios. En el literal B, si la corriente se cambia a 12 amperios manteniendo la distancia de 5 centímetros, y si la distancia es de 2 centímetros manteniendo 8 amperios. En los tres casos vamos a encontrar el campo magnético, ¿verdad?, con las variantes que especifica cada uno de los literales. En el literal A vamos a calcular el campo magnético a una distancia de 5 centímetros del centro del alambre, y en el cable o en el alambre, perdón, están pasando 8 amperios. Si ustedes ven acá en la figura, bueno, si asumimos que la corriente va hacia arriba, ¿verdad?, este va a ser el sentido del campo magnético. Si en algún ejercicio ustedes les piden cuál es el sentido del campo magnético, habría que ver en cada punto, ¿verdad?, porque si lo vemos en el punto 1, por ejemplo, va como saliendo de la pantalla, ¿verdad?, en el punto 2 va hacia la derecha, en el punto 3 va hacia adentro, en el punto 4 va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces habría que especificar en qué punto nos piden. En este caso solo nos piden cuál es la magnitud, no nos piden la dirección, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud del campo magnético a 5 centímetros del alambre? Entonces simplemente lo podemos calcular con la fórmula, y para eso necesitamos la distancia, que es de 5 centímetros, que hay que pasarlo a metros, ¿verdad? La constante mu sub 0, que hay que recordar que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio, y si sustituimos en la fórmula vamos a tener que el campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio multiplicado por la corriente, que es de 8 amperios, y dividido entre 2pi por la distancia pasada a metros, que es 0.05, nos decía que era 5 centímetros. Y pues entonces vamos a tener
que el campo magnético es de 3.2 por 10 a la menos 5 Tesla. En el literal B nos pedían encontrar siempre el campo magnético, pero ahora cambiando la corriente a 12 amperios y manteniendo siempre la distancia. Venimos y sustituimos prácticamente en la misma fórmula, solo que en lugar de la corriente que creo que era de 8 en el anterior, ahora tenemos 12. Todo lo demás se mantiene igual y la corriente en este caso es de 4.8 por 10 a la menos 5. Si se dan cuenta, ha subido el campo magnético, ¿verdad? Porque hemos aumentado la corriente. Entonces, entre mayor sea la corriente, si ustedes ven la fórmula, el campo magnético también aumenta. La otra forma de aumentarlo es reduciendo la distancia o acercándonos donde está el cable, ¿verdad? Que es prácticamente lo que vamos a ver en el literal C, que dice que si la distancia es de 2 centímetros manteniendo 8 amperios, o sea, antes era de 5 centímetros, siempre sustituimos en la fórmula, en lugar de 5, ahora tenemos 2, 0.02 metros, ¿verdad? Y nos dice que el campo magnético encontrado al sustituir es de 8 por 10 a la menos 5 Tesla, que es mucho mayor al primer caso, ¿verdad? Y lo que hicimos fue reducir la distancia o acercándonos al conductor. También podemos encontrar el campo magnético en una espira o en un alambre formando un aro o una espira, ¿verdad? Como el campo magnético en el conductor tiene este sentido que aparece acá, ¿verdad? Al verlo en diferentes puntos va siempre a formar este patrón del campo magnético, y dado que todos van saliendo acá, va a tener este sentido, ¿verdad? Se van a sumar, digamos, los campos magnéticos en diferentes puntos y al final es como que tuviéramos un campo magnético en este sentido. Si lo tomamos en sentido antihorario, viéndolo acá, ¿verdad? El sentido de la corriente. Si lo vemos en este caso, o sea, la corriente entra por acá, va en sentido antihorario, ¿verdad? Y según los sentidos del campo magnético, utilizando la regla de la mano derecha, vamos a tener que en el centro de la espira va saliendo de la pantalla, ¿verdad? Y afuera digamos, de la parte interna de la espira o del aro, el campo magnético va saliendo. Entonces prácticamente todos estos campos que se ven acá dentro, que van saliendo, ¿verdad?, se suman y forman un solo campo magnético. Acá podemos ver el patrón del campo. Se puede hacer un experimento en un papel, ¿verdad? Poner una espira, hacer pasar una corriente y colocar fragmentos de metal, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver el patrón que tiene. Y prácticamente es como que tuviéramos un imán, ¿verdad?, al sumarse los campos magnéticos de los diferentes puntos de la espira. En la fórmula vamos a tener prácticamente las mismas variables, solo que si ustedes ven una diferencia, acá aparece mu en lugar de mu sub 0. Y eso se puede dar también en el conductor, ¿verdad?, que vimos antes. Solo que mu va a ser la permeabilidad del espacio libre relativo, digamos, al material, ¿verdad?, o a la sustancia, digamos, donde está. En el caso del aire es mu sub 0, ¿verdad? Pero si fuera otra sustancia, iría multiplicado por el mu relativo de esa sustancia, de ese material. Y luego la corriente siempre está representada por I, y en este caso R es el radio de la espira, asumiendo que es circular, ¿verdad? La corriente siempre en amperios, el radio en metros. Y en el caso que tuviéramos varias espiras o varias vueltas, digamos, formando una bobina, se puede encontrar el campo magnético con esta fórmula, siempre y cuando la longitud de la bobina no sea mucho mayor al radio de la espira, porque si no es otra fórmula que vamos a ver más adelante. Como ejemplo nos pide en una espira circular de 50 milímetros de radio, se encuentra en el mismo plano que la hoja, conduce una corriente de 15 amperios en contrasentido a las manecillas del reloj. Está sumergida en un medio cuya permeabilidad relativa es de 3
y nos piden cuáles son la magnitud y la dirección de la inducción magnética o del campo magnético en el centro de la espira. Entonces, si va en contrasentido o en contra del sentido de las agujas del reloj, entonces va a tener esta forma, ¿verdad? El campo magnético, incluso antes de calcular la magnitud, nosotros podemos decir que va saliendo en el centro de la espira, saliendo de la pantalla o saliendo de la página, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y se puede calcular mediante esa. Solo se ve hacia dónde va la corriente con los 4 dedos y con el pulgar se indica hacia dónde va el campo magnético. Al sustituir los datos que nos dan, nos dice que el μ relativo es de 3 en la sustancia que se sumergió, en la sustancia que se introdujo, digámoslo así. Este 4pi por 10 a la menos 7 es el μ sub 0. Y nos dice que hay 15 amperios pasando por el conductor o por la espira, y dividido entre 2 veces el radio de la espira, que en este caso es de 50 por 10 a la menos 3 metros o 50 milímetros, y eso nos da 5.64 por 10 a la menos 4 Tesla, saliendo de la pantalla, como decíamos al inicio, ¿verdad? Vamos a calcular o vamos a ver cuál es el campo magnético en un solenoide, que prácticamente es un alambre enrollado en un material magnético, ¿verdad? O incluso podría ser el aire y verlo como una bobina, solo que en este caso vamos a decir que siempre y cuando el radio sea mucho más pequeño que la longitud del solenoide, o sea, esta longitud debe ser mucho mayor al radio de la espira, ¿verdad? Y el campo magnético va a estar dado por μ sub 0 por n, que en este caso van a ser el número de vueltas de las espiras o el número de espiras que va a tener, y siempre va a ser la corriente en amperios, y L va a ser la longitud del solenoide. Como ejemplo nos piden un solenoide que tiene 0.30 metros de longitud con 300 vueltas y conduce una corriente de 15 amperios. Nos pide primero cuál es la magnitud del campo magnético en el centro del solenoide, y literal B, si la corriente se redujera o se reduce a 1 amperio y el solenoide se acorta a 0.10 metros, ¿cuántas vueltas se necesitan para crear el mismo campo magnético? Bueno, literal A, tenemos ahí los datos, ¿verdad? La longitud es de 0.30 metros, el número de vueltas son 300, la corriente es de 15 amperios, y al sustituir tendríamos 4pi por 10 a la menos 7, a la menos 7 debe ser acá, Tesla por metros entre amperios, por 300, por 15, por 300 vueltas, ¿verdad? Que este es un valor adimensional, digamos, no es necesario poner la vuelta, por 15 amperios entre 0.3 metros. Y eso me da 0.018 Tesla, que hay que poner a la menos 7. Entonces en el literal B lo que nos piden es si la corriente se cambia a 1 amperio y el solenoide se acorta a 0.10 metros, ¿cuántas vueltas se necesitan para crear el mismo campo? Con la misma fórmula lo que se hace es despejar n, que es el número de vueltas, ¿vale? Y n va a ser igual al campo magnético por la longitud del solenoide entre μ sub 0 por la corriente, y eso va a ser 0.018 Tesla, que es el campo magnético que nos dio en el literal anterior, por 0.1 metros entre 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros entre amperios, y eso multiplicado por 1 amperio, y eso nos da 1432.34 vueltas.